Bienvenidos a Punto Semántico en una edición demasiado morada. El día de mañana cambió el fondo. Buenos días en este miércoles 22 de febrero. El día de hoy les tengo algunas notas también informativas sobre, por ejemplo, el chocolate. La ciencia revela por qué nos gusta tanto el chocolate. Y el principal hallazgo de estas investigaciones son que básicamente la grasa es la que tiene que ver con el por qué nos gusta el chocolate. Recuerden que nuestro cuerpo, cuando necesita grasa o ciertas proteínas, lo que busca es grasa específicamente, ya que la grasa hace que nos sintamos un poco más saciados, al igual que la proteína. Bueno, depende del tipo de grasa. Y el punto es que esa sensación grasosa es la que nos llama la atención para sentirnos saciados. Además, esta investigación sobre el chocolate fue publicada a principios de este mes, en febrero, en la revista científica Apple Materials and Interface de la Sociedad de Química de Estados Unidos, y describe el análisis que hizo el equipo de científicos del recorrido que hace el chocolate desde su envoltorio de papel aluminio hasta las papilas gustativas de la lengua, reproduciendo cada paso con un modelo en 3D del órgano humano. En este experimento nos dicen que el proceso de comer chocolate empieza con la fase del amido. Lamemos el chocolate y en ese momento el chocolate entra por primera vez en contacto con la lengua, donde a continuación se pone en marcha la sensación de chocolate, dice Sarkar. Después, a medida que el chocolate empieza a derretirse y la saliva se suma a la mezcla, se liberan las partículas sólidas de cacao presentes en el chocolate y desatan una fuerte descarga de endorfinas inductoras de una sensación de bienestar y felicidad. Las endorfinas también se pueden dar por otras razones, pero digamos que eso es lo que nos da la sensación de bienestar y felicidad, las endorfinas. Y el cacao, aparentemente con sus químicos, cómo está compuesto el cacao, lo que hace es cubrirnos esa parte de endorfinas y sentir esa ansiada, como aquí describen, sedosidad de este sabor y de las gotitas de grasa que son particulares del cacao. Son partículas del cacao. De por sí terrosas, se disuelven suavemente en el interior de la boca y pues digamos que eso es algo que nos gusta. La grasa, por tanto, es fundamental para la fase del amido por la sensación de lubricación que produce en la boca. Vaya, Freud estaría muy orgulloso de esta explicación. Y en algunos casos nos dice que en el proceso de desarrollo de nuevos alimentos la mayor dificultad aparece con relación con el sabor y la textura. Y es cierto, si no, observemos a los niños que en la mayoría de los casos no les gustan ciertas texturas, por ejemplo la del aguacate u otros tipos de frutos. Y bueno, esto digamos que tiene que ver con la textura, que sea fácil de digerir o fácil de comer y que sean suaves, suavecitas, sedosas y que lubriquen nuestra boca. Sigue oyéndose muy mal. Freud estaría muy orgulloso de esta sección. Y bueno, dice, nuestras preferencias o rechazos de determinados alimentos en realidad tienen que ver con su textura y no tanto con el sabor. Y posiblemente sea esa situación. Y eso también se debe, o podemos explicar el por qué muchos alimentos que son más duros no nos satisfacen tanto como los alimentos que son suaves o se derriten en nuestra boca y nos lubrican. Por otro punto, el ser humano sigue evolucionando. Esto dice la ciencia y esto dice la revista de Muy Interesante. Muy Interesante dice que los humanos modernos se separaron evolutivamente de nuestros ancestros chimpancés, según estos informes científicos, hace casi 7 millones de años, pero nuestra evolución no se ha detenido. Actualmente se han identificado 155 nuevos genes dentro del linaje humano que surgieron espontáneamente de pequeñas secciones de nuestro ADN. Los microgenes son fragmentos cortos de ADN que no codifican proteínas, pero que pueden tener una función importante en el cuerpo. Esto significa que los nuevos descubrimientos hablan de los microgenes y que estos microgenes están asociados a enfermedades específicas a humanos. Y estos se han ido desarrollando a lo largo del tiempo.
Entonces los microgenes incluyen pequeñas secuencias de ADN llamados microARN. ¿Se acuerdan del ARN mensajero y de este ADN con la clásica forma cruzada? Bueno, ahora hablamos de microARNs. Cuando ya pensábamos que ya lo habíamos entendido un poquito más, pues ahora tenemos algunas otras partículas o más bien ADNs más pequeños, micro ARNs, por lo menos no son nano ARNs. La investigación sobre los microgenes es un campo en constante evolución y se espera que continúe proporcionando información valiosa sobre la biología humana. Y en este sentido, pues se espera también que esta situación del ambiente y el contexto donde se encuentra el ser humano, aunado a los microgenes, nos ayuden a entender un poco más de la complejidad del ser humano y que puede cambiar de forma compleja. También nos dice que este proyecto sobre los microARNs comenzó en 2017 porque estaba interesado en la evolución de genes novedosos sin descubrir cómo se originan estos genes. Por otro lado, de estos 155 nuevos genes que se descubrieron, según la revista, 44 de ellos están asociados con defectos de crecimiento en cultivos celulares, lo que demuestra la importancia de estos genes para mantener un sistema vivo saludable. Dado que estos genes son específicos de humanos, dificulta las pruebas directas. Los investigadores deben buscar otra forma de explorar qué efectos pueden tener estos nuevos genes en el cuerpo. Y eso quiere decir que no podrían utilizar a cualquier ratita de laboratorio para modificar o hacer sus experimentos, sino que tendrían que conseguir el consentimiento de personas medias locas que quieran experimentar con su cuerpo y con sus micros ARNs y ver los cambios que podrían causar en estos micros ARNs del ADN. En otro punto, letraslibres.com es una revista, nos dice los límites de la ciencia, es un artículo de Sina Lomnitz, donde técnicamente nos dice, o más bien de forma resumida o sintetizada, de que no hay límites para la ciencia. Y es que la ciencia no solo se encarga de la parte de experimentos y laboratorios, es de esa forma, sino que también existen otros tipos de formas de entender a la ciencia, como los cuasi-experimentos, la etnografía, los casos, otros tipos de entrevistas y demás, que son técnicas y métodos que nos ayudan a entender un poco más tanto el comportamiento social, el comportamiento humano de forma individual, así como el comportamiento de animales, microorganismos, organismos, entre otros. Entonces la ciencia en realidad llegó para quedarse y llegó para estar en constante evolución y en constante prueba. Precisamente eso es lo que hace la investigación, que no se vuelve algo determinista y tampoco se vuelve una ley todo el tiempo, sino que lo más seguro es que la ciencia se vuelva un agente cambiante constantemente, porque el ser humano cambia y al cambiar entonces cambian ciertos conceptos, a excepción de ciertas áreas de las ciencias, como lo puede ser la biología, la física, la química, entre otras subramas. Lo que en realidad nos dice que, pues, aunque algunas cosas las entendemos de una manera, luego llega otra persona, las entiende mucho mejor, o creamos una tecnología que puede ayudarnos a entender mucho mejor esa tecnología o esa situación o ese comportamiento, y eso hace que de todas maneras la ciencia cambie sus aspectos, sobre todo si hablamos también de cambios conceptuales en el campo de la ciencia. Por eso nos dice que es ingenuo pensar que la ciencia no tiene límites. Aquí lo dice, que lo abarca todo, o por lo menos podría llegar a explicar todos los fenómenos observables en el universo. Digamos que no los puede explicar absolutamente todos como tal, sí los puede observar y puede marcar hipótesis y puede llegar a intentar entenderlos. No es que los pueda explicar absolutamente todos, pero de eso trata la ciencia. En un país como México, nos dice, apenas hace falta recordar el ancho público que el pensamiento científico representa un caso particularísimo de la actividad mental humana. La mayor parte de cuanto escuchamos, leemos y decimos no es solamente precientífico, sino hasta prelógico. Basta desmenuzar un poco cualquier discurso político para percatarse de ello. La contaminación más seria que padecemos es la del ambiente intelectual. Es una, digamos, premisa muy fuerte, que el problema es el ambiente intelectual.
Y bueno, dicho de lo anterior, que a mí se me hace evidente, habría que agregar que tampoco en Estados Unidos, ni siquiera en el augusto recinto del MIT, ha llegado a primar el discurso científico sobre otras modalidades de aproximación de verdad. Y bueno, a lo que se refiere sobre los límites de la ciencia es que es la propia sociedad que hace que haya límites en la ciencia. Imaginemos un estado donde la sociedad se destruye por alguna razón y que todos los científicos desaparecen o que vino un ovni y a todos se los llevó. La problemática sería que si no hay científicos o personas interesadas en el pensamiento crítico y en el pensamiento de forma investigativa, lo más seguro es que la ciencia haya llegado a su límite. Es decir, que seamos lo suficientemente absortos de necesidad intelectual que simplemente la ciencia desaparece como la conocemos o simplemente desaparece por completo. Y bueno, es un poco lo que marca este artículo. Dice, también menciono todos estos problemas de nuestra ciencia porque también fronteras y límites de nuestra actividad, aunque el profesor Weisskopf no parece tomarlos en cuenta. Es más, Weisskopf comparte la falacia de atribuir una mayor realidad a los conceptos físicos o biológicos que a los sociales. Dice, por ejemplo, en relación a la evolución de las sociedades, los principios rectores no eran exclusivamente la sobrevivencia de la especie, sino también la sobrevivencia de lo que podríamos llamar ideas. Es decir, más allá de lo que prima como especie biológica que va evolucionando o cambiando, lo que debería interesarnos es cómo las ideas se quedan, se van, mutan o simplemente están ausentes. Nos dice, pero ¿qué es la sobrevivencia de la especie? ¿No es también una idea? En esta ingenua calificación se transparenta el prejuicio del científico exacto contra todo aquello que podríamos llamar ciencias sociales. Es decir, hay muchas discusiones sobre que el constructivismo o todo lo que hacen las ciencias sociales en realidad no es ciencia porque no se acerca a la verdad. Es decir, esto es muy complejo porque en realidad nos acercamos a las subjetividades más que a las subjetividades sobre la verdad, más que a la verdad pura, porque la verdad pura tendría que actuar sobre las cientos de verdades que existen para poder determinar una verdad. Y a eso en realidad no le llamamos verdad, sino consenso, porque en este sentido todos y cada uno de nosotros observa una verdad de una postura distinta. Eso lo hace aún más complejo. Siguiendo en otro punto, un poquito menos atiborrado, el derecho humano a la ciencia y la pluralidad epistémica. Olvídenlo, es igual de atiborrado. El 13 de diciembre pasado, el presidente de la República presentó ante la Cámara de Diputados una iniciativa para abrogar las leyes de ciencia y tecnología y la orgánica Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, y aprobar la Ley General en materia de humanidades, ciencias y tecnologías e innovación. Entre las novedades que esta ley contiene, quiero referirme al reconocimiento de la ciencia como derecho humano y al reconocimiento de la pluralidad epistémica, dos aspectos importantes para la generación de conocimiento, tanto en la academia como por otras vías ajenas a ella y que se usan para buscar solución a los problemas sociales. Y bueno, en relación a la pluralidad epistémica, en su artículo 9, referido a las bases de la política pública en la materia, la iniciativa propone la construcción y desarrollo de la cultura humanística, científica, tecnológica y de innovación con base, entre otros elementos, en el diálogo de saberes, la producción horizontal y transversal de conocimiento, la pluralidad y equidad epistémicas, la interculturalidad, el trabajo colaborativo, la conservación de la diversidad biocultural del país y el bienestar del pueblo de México. Bueno, cuando hablamos de pluralidad epistémica, se vuelve un poquito difícil tomarlo de una forma sencilla, porque hablar de pluralidad epistémica pues es hablar de pluralidad de ideas y de conceptualizaciones. Eso es lo que pensamos que hace la ciencia, dejar la pluralidad, pero dentro de esta pluralidad, como hemos venido revisando en algunos años pasados, se le ha designado bastante, por ejemplo, la consigna de género, entre otros temas, y se ha dejado de lado otros temas que tal vez pueden ser igual de importantes o necesarios para que la sociedad pueda generar su propia perspectiva crítica. Y no quiere decir que lo de género esté mal, sino que a veces por quedar bien con una política se exagera y se deja de lado lo otro o lo que ya se había estado haciendo y se había estado avanzando. Que eso hace que sea un poquito problemático y se tiren todas estas investigaciones a la nada.
En otro punto, los gecos son capaces de reconocerse por el olor. Los gecos son estos de acá. Los gecos pueden utilizar su lengua para diferenciar su propio olor del de otros miembros de su especie, según han demostrado investigadores de la Universidad de Berna. Bueno, algunos estudiantes universitarios y preparatorianos también utilizan su lengua para demostrar el olor de su especie o entenderlos. Los hallazgos demuestran que estos reptiles son capaces de comunicarse socialmente, lo que significa que son más inteligentes de lo que se suponía hasta ahora. El autorreconocimiento es la capacidad de detectar estímulos que proceden de uno mismo. Las personas y también algunos animales podemos identificarnos visualmente cuando nos miramos en el espejo. Sin embargo, no todos los animales confían ante todo en su sentido de la vista. Los gecos y también otros lagartos y serpientes utilizan la lengua para percibir estas sustancias químicas llamadas feromonas de otros individuos. En este sentido, pueden oler los gecos, detectar también su propio olor y reconocerse por el olfato. En un estudio publicado en la reciente revista Animal Cognition, investigadores del Instituto de Ecología y Evolución de la Universidad de Berna se concentraron en si los gecos tokai pueden detectar las sustancias químicas de la piel y si pueden discriminar entre otras sustancias químicas. En los experimentos confirmamos que así es, que por supuesto pueden identificarse. Y durante las pruebas, los animales se interesaron más por las sustancias químicas de la piel de otros gecos que por las suyas propias. Pues claro, es el día de los fluidos, el día de hoy, sí, el día de hoy es el día de los fluidos. En otro punto, una mirada a los modos de pensar de la ciencia. Por si no nos bastaba hoy con las noticias sobre ciencia y complicadas, tenemos una mirada a los modos de pensar de la ciencia en noticias de Yahoo. Bueno, Jesús Rey Rocha, investigador científico del Grupo de Investigación Ciencia, Vida y Sociedad del Instituto de Filosofía, nos dice, por si toda la trayectoria de la humanidad no hubiera sido suficiente para despejar cualquier duda, el premio Nobel Max Perutz nos proporcionó la respuesta. Lo hizo en 1989 en su libro ¿Es necesaria la ciencia? La respuesta la seguimos encontrando a nuestro alrededor, en nuestra vida cotidiana. Sin ciencia no existiría la electrónica, no tendríamos internet ni redes sociales y no habríamos salido de la pandemia de COVID-19 como lo hemos hecho. Aún así, sin duda, son muchas las personas que aún se preguntarán que para qué sirve la ciencia y quizás lo hagan mientras leen este artículo en su dispositivo móvil o en un podcast que a nadie le interesa, pero que estamos aquí comentando, bueno, que a todo el mundo le interesa, pero que no tienen tiempo, ¿verdad? Y digamos que la ciencia, en este sentido, sobrepensarla, nos ayuda a ser críticos y capaces de analizar. Pero más allá de entender que existe la ciencia, nosotros deberíamos estar haciendo ciencia y todos deberían tener el acceso a entender los métodos científicos para poder probar cualquier cosa y así tomar mejores decisiones críticas sobre su propia vida, ya no solo sobre algún objeto de estudio o sujeto de estudio, sino entender cómo funciona la sociedad, en dónde estamos ubicados y poder reaccionar mejor ante cualquier contingencia. Para eso ayuda la ciencia, la metodología, porque genera pensamiento crítico. Sin más por el día de hoy, creo que fueron suficientes artículos sobre ciencia y ya repasamos y repensamos un poco sobre ciencia. Esto fue todo, nos vemos el día de mañana jueves, espero que tengan un buen día, una buena tarde, una buena noche, una buena madrugada. Nos vemos pronto. Bye.